¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. En este espacio, el de la noticia comentada, solemos buscar un hecho o algún trabajo que aconteció en estos días y a partir de ahí comentar, editorializar. Lo que vamos a hablar ahora en estos minutos tiene continuidad con lo que hablábamos la semana pasada. Y justamente hace 7 días, en este mismo espacio, decíamos que la información es contrastable, que la información es revolucionaria, que la información es un hecho que acalla a aquellos que mienten, porque con la opinión uno puede no llegar a conclusiones. Y de hecho la discusión puede terminar con esa es tu manera de ver las cosas, la mía es de otra manera. Pero la información es mostrar un hecho que sucedió y ahí no hay posibilidad de gambetear a la verdad, ¿no? Porque uno está demostrando algo que sucede. Y que en épocas de tanta fake news y de noticias falsas, esto es un hecho realmente muy importante, porque da de bruces con montones de afirmaciones que pueden ser mentiras o que se utilizan para un provecho propio. Y como nunca en esta época, nuestros dirigentes políticos, no digo solo de Argentina, en general, mienten descaradamente. Es una época esta de impunidad discursiva, cualquiera puede decir lo que quiera, una época asignada por la crueldad, por la ignorancia. Como nunca hay gente que saca chapa de la ignorancia y saca chapa de la crueldad. Hace un tiempo atrás, aquellos que tenemos algunos años, no saber, ser ignorante o generar discursos crueles no garpaba, no era algo para andar mostrando. Hoy pareciera ser que cotiza en bolsa ser ignorante y que está de moda ser cruel. En lo que tiene que ver con nosotros, con aquellos que abordamos temas socioambientales, y también lo decíamos hace 7 días, venimos mostrando cómo algunos dirigentes de todo el mundo, por nombrar algunos, Rajoy, Trump, Aznar, entre tantos otros, nuestro presidente Milei, también aquí en la Argentina, desoyendo verdades científicas, plantean que hechos como la crisis climática o el calentamiento global son falsos, es una mentira, es un invento de alguien, no es tal. Lo que es grave porque están negando evidencia científica, o sea, información, lo contrastable, lo que dice, mirá, te lo estoy mostrando. Y es grave además por 2 cosas. Primero porque son referentes importantes y lo que dicen es tomado por muchos como una verdad sin sujetarlo, sin ponerlo a discusión, porque si lo dice fulano así debe ser. Eso hace que muchos repitan esta barbaridad que dicen, pero además es grave porque toman medidas políticas de acuerdo a esta necedad que plantean. Desde acá, desde este programa, hemos demostrado, con evidencia, con información, que es una de las funciones que tiene el periodismo, y esto no nos enorgullece ni nos da felicidad, que lamentablemente la crisis climática y el calentamiento global son un hecho, es una realidad, están acá, vinieron a instalarse con nosotros. Y de hecho, hace 7 días lo demostrábamos con evidencia concreta. Veíamos como 10 puntos, 10 temas, donde era contrastable que el clima se ha modificado y se ha variado. Hace 7 días también prometimos continuar con esta saga de comentarios y centrarnos hoy en cuánto ha afectado esta crisis climática, este calentamiento global, a la salud humana, a la salud de las personas. Aunque nosotros somos partidarios de aquel concepto que hoy se está utilizando muy de boga y para quien habla muy sabio, que es hablar de una sola salud. Una sola salud es que la salud humana, la salud animal y la salud de la flora es una sola. Que la salud de los territorios es la salud de los cuerpos. Como decimos siempre, en territorios sanos, cuerpos sanos, en territorios enfermos, cuerpos enfermos. Aún así,
Nos vamos a centrar hoy, para tratar de seguir esta campaña de mostrar hechos concretos, científicos, cuánta verdad tiene las demostraciones científicas que hablan de un colapso climático y en cuánto afecta esto a la salud de las personas. Vamos a la evidencia entonces hoy, y como siempre lo hacemos con algunas placas que vamos a ir viendo. La primera de ellas dice que el cambio climático y el calentamiento global ha traído un riesgo para las comunidades costeras. O sea, para aquellos pueblos, aquellas ciudades que viven a la vera de ríos o de mares. ¿Por qué? Porque está demostrado que el nivel del mar ha aumentado. En los últimos 100 años, y acá va entonces la información, dice la ciencia que el nivel del mar aumentó exactamente 17 metros con 8 centímetros. O sea, en los últimos 100 años, casi 18 centímetros fue lo que aumentó el nivel del mar. Y esto trajo consecuencias y trae consecuencias. Porque si el nivel del mar aumentó casi 18 centímetros, esto generó inundaciones y ha hecho que muchos habitantes de localidades que viven a la vera de las costas tengan que buscar otra residencia, emigrar. Migraciones forzosas le llaman, o migraciones ambientales. Decíamos la semana pasada que esta es la época histórica donde más migraciones por cuestiones ambientales hay. Hoy hay más refugiados ambientales que refugiados por cuestiones bélicas, étnicas o culturales. Hay más gente que tiene que irse de su lugar porque el ambiente y la crisis climática lo expulsa, que gente que tenga que irse por guerras o conflictos bélicos. La segunda placa que vamos a ver tiene que ver con que esta crisis climática ha traído una crisis en la agricultura y que esta crisis en la agricultura también genera problemas en la salud de las personas porque genera que agriculturas o grandes extensiones de cultivo terminen dañadas. Eso hace que los precios aumenten a menor oferta y mayor demanda, mayor inflación, y eso hace que muchos pueblos no accedan a un alimento necesario. Cada vez hay más, los agricultores tienen más problemas, las temperaturas calientes traen enfermedades en los suelos, en los cultivos, genera crisis en los cultivos, y además los desastres climáticos que estamos acostumbrados lamentablemente a ver, como inundaciones, huracanes, tifones, terremotos y demás, genera pérdida de cosechas, a lo que habrá que agregarle la sequía que en algunos lugares y por periodos muy extensos se repiten en el planeta, y esa escasez de agua trae problemas para la salud humana y también trae problemas para procurarse agua para el riego. Menor calidad alimenticia y menor cantidad genera problemas en la salud. Esto trae problemas para los agricultores, o sea, para los productores, pero también para los consumidores. La tercera placa que estamos mostrando en este momento habla de el riesgo en la salud humana. ¿Por qué? Porque esta destrucción de la naturaleza, por sequías, por inundaciones, por calentamientos o olas de temperatura extremas, olas de frío extremas, hace que ecosistemas enteros se destruyan. Esto provoca pandemias, o sea, el corrimiento de enfermedades que antes eran solo del reino animal y que ahora compartimos los humanos. El COVID es un claro ejemplo de esto, enfermedades del reino animal que mutan también a los seres humanos. Esta contaminación del aire por las quemas, la contaminación que provocan enfermedades respiratorias, por ejemplo, la contaminación de alimento y de agua, trae serios problemas también en la salud humana. Y lo que hemos hablado en algún momento, que se llama tropicalización del clima, un clima muy tropical que antes, al menos por esta parte del planeta, no vivíamos, genera algunos problemas en la salud muy graves, como la insolación, pero también la presencia de enfermedades ya desterradas, como el Zika o el dengue, que antes existieron, habían sido desterrados y por esta tropicalización del clima volvemos a sufrir.
La siguiente placa habla de que la crisis climática genera una escasez de agua. Cada vez hay más habitantes que tienen que procurarse menos cantidad de agua existente. Cada vez hay menos disponibilidad de agua bebible. Y el aumento de la temperatura y las sequías prolongadas genera cada vez más escasez de agua dulce. En un mundo que aumenta su población a manera exponencial y en un mundo además donde las fuentes de aguas que siempre fueron bajas, cada vez lo son más y que además sabemos son finitas, que en algún momento pueden acabarse. Las altas temperaturas además exponen al agua a la contaminación, o sea que la poca agua que hay muchas veces está contaminada con patógenos que crecen rápidamente en el agua dulce y que hacen que ese agua no sea consumible. Si seguimos hablando del agua, nos vamos a los océanos, y los océanos tienen desde hace ya un tiempo una acidificación. ¿Qué quiere decir? Una cantidad de ácido que antes los océanos no tenían. ¿Y por qué? No por contaminación, en este caso es por el exceso de dióxido de carbono que se tira al planeta y que termina, parte de ello, en los océanos. Esto afecta, además del agua, la poca agua dulce, afecta algo que es fundamental para la existencia del ecosistema marino, que es los arrecifes de coral. La acidificación de los océanos mata los arrecifes de coral y sin arrecifes de coral no hay tampoco ecosistema marítimo que pueda sobrevivir. El calentamiento global, sobre todo, y las crisis climáticas trajeron, y esta es la próxima placa, la destrucción del hábitat de la flora y la fauna. Cada vez la flora y la fauna tienen menos viviendas, menos casas para habitar. Las altas temperaturas, las variaciones en la lluvia, grandes periodos de lluvias permanentes intensas que continúan con grandes periodos de sequía, hacen que los animales deban emigrar por inundación o por sequía. Y esto genera que en esta migración muchos de los animales mueran. Y la migración de los animales no solo trae extinción en alguna de sus especies, sino que además se modifica negativamente ese lugar, porque ese lugar era alimento de los animales, era vivienda de los animales, y ya no lo es más y se modifica. El exceso de calor, y es la placa que estamos viendo ahora, pone en riesgo la vida de los animales, así como las lluvias pronunciadas o la sequía pronunciadas pone en peligro la flora y la fauna, también el exceso de calor pone en peligro la vida de los animales. Es muy preocupante lo que está pasando con los animales del Ártico y de la Antártida, que cada vez están más expuestos al riesgo. ¿Por qué? Porque su hábitat se está derritiendo. Centímetros y centímetros de hielo perdemos todos los años en los glaciares y en los hielos que están en la plataforma, tanto marítima como terrestre. Esta migración, este derretimiento de los hielos hace que también animales tengan que migrar, porque hay animales que solo viven en un hábitat como pueden ser, por ejemplo, los glaciares. Mire, todos los expertos en clima hablan de un nuevo término que se llama punto de no retorno. Hace muchas décadas se viene alertando sobre la presencia de una crisis climática que podía convivir con nuestra realidad. Se decía que venía, bueno, ya está con nosotros. La presencia de esta crisis climática es un punto de no retorno. ¿Qué quiere decir esto? Lamentablemente, por más que hoy mismo nos pongamos las pilas y hagamos todo lo necesario para frenar, esto es infrenable. No vamos a poder volver a ser lo que fuimos. Ya no vamos a poder ser. Hemos perdido flora y fauna que no la vamos a recuperar más porque se perdió desde su génesis, desde su origen. Esto es el punto de no retorno. Si hacemos todas las cosas bien de aquí en adelante, en 10, en 20, en 30, en 50, en 200 años, ¿vamos a volver a ser lo que fuimos? No. Es un punto de no retorno. Aún así, tenemos que parar la mano con el consumo desenfrenado, con la contaminación excesiva, porque este punto de no retorno puede empeorarse. Y en esto, como decíamos la semana pasada, se nos puede ir la vida. Si no paramos, esto cada vez va a ser peor. Y lo que se trata es de alertar para que esto no suceda, para que podamos convivir
con lo que lamentablemente perdimos, pero no sigamos destruyendo porque cada vez va a ser más difícil. De esta manera abrimos nuestro programa que hoy tiene muchísimas cosas y por eso le invito a Gaby a que venga y la saludo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy ¿Todo bien, bien? ¿Todo muy lindo? bien. Sí, sí, como siempre. Muy contenta de estar acá. Dispuestos a acompañarnos, ¿no? Totalmente. Una hora vamos a estar acompañándolos para pensar juntos cómo hacemos para salvar nuestra casa común con un montón de cosas. Las luces, como siempre. Por supuesto, que es un clásico del programa. Bueno, tenemos la luz roja que nos lleva a España y pregúntenle a los españoles sobre cambio climático porque justamente las altas temperaturas que no ceden son la mala noticia de este programa porque ya esto no es un síntoma aislado, es algo que está permanente. La luz amarilla nos lleva en realidad hasta la provincia de Córdoba porque hay un programa provincial que incentiva y premia a aquellos propietarios de territorios con bosques nativos. Un buen proyecto. Muy lindo proyecto. Que ojalá se haga realidad, ¿no? Exactamente. Y la luz verde tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que justamente falló en contra del Estado Nacional, de la provincia de Jujuy y de dos empresas petroleras por contaminar el Parque Nacional Calitehuá, que forma parte de una reserva, la reserva de la biosfera de las Yungas. Es muy bueno que lo hayas traído porque esto fue luz amarilla. El año pasado o el anteaño, entre Nahuel y Paula, habían planteado esta noticia como que estaba en proceso de judicialización. Y decíamos, vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora salió la condena. Uno no es que se alegre cuando sale una condena. Lo que ve con buenos ojos es que cada vez la jurisprudencia esté más atenta. Y más a favor. Claro, lo que pasa con el ecosistema y a tratar de remediarlo. Por Excelente. eso lo ubicamos en la buena noticia de la semana o en la luz verde del día. Dos cosas que vamos a tener hoy muy importantes. Una tiene que ver con algo que pasó el martes pasado. Sí, el martes pasado en Paraná se cumplieron 400 rondas ininterrumpidas del grupo Basta es Basta, un grupo que está en toda la provincia de Entre Ríos y que viene reclamando por una reglamentación en las fumigaciones en todo el territorio provincial. Excelente. Estuvimos en Paraná acompañándolos, tenemos algunas imágenes de lo que pasó y que habla a la clara de la tenacidad de estas personas. Vamos a hablar de esto y vamos a presentar un informe hoy con muchas voces sobre el principio de no regresión ambiental. Es un principio que lo hablamos con Maristel Svampa, que de hecho es una de las voces que va a salir en el informe de hoy, y que tiene que ver con un principio legal que obliga, aunque poca bola le dan, pero obliga a los dirigentes, en este caso argentinos, a no sancionar una legislación que retroceda en materia ambiental. No se puede retroceder para atrás porque sería como una especie de derecho adquirido. Algo que además de estar en nuestro digesto legislativo fue firmado por el Acuerdo de Escazú, el cual Argentina adhirió. Por lo tanto, todo esto que inclusive vamos a mostrar hoy, que hay grandes regresiones ambientales, está atentando contra una normativa. Vamos a hablar de eso también, ¿sí? Muy bien, me voy a disponer para la luz roja. Vaya para allá tranquila, para la luz roja. Mientras tanto, mientras Gaby se acomoda, agradecer profundamente a la comunidad de la escuela, Instituto Almirante Brown, el que está aquí en la ciudad de Santa Fe, allí en 25 de mayo, casi a una cuadra de Boulevard. Ahí estuvimos el viernes pasado, estuvimos presentando Mancha Venenosa, esa webblog que venimos haciendo desde hace 5 años y que relata las experiencias de las escuelas fumigadas o las escuelas rurales fumigadas en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba. Una webblog que está a disposición de quien quiera y que ahí el profesorado, la privada que estudia profesorado, nos atendió muy bien el viernes y estuvimos con el Pato Allende, con Martín Jauregui, estuvimos presentando esta web y hablando de la realidad de las escuelas fumigadas. Así que enorme abrazo y agradecimiento a la comunidad educativa del Almirante Brown, que fue quien nos invitó para que podamos estar allí presentando Mancha Venenosa, que insisto, si te interesa, solo tenés que entrar en nuestra web manchavenenosa.ar. Se nos prende la primera luz del semáforo, es la mala noticia de la semana, es la luz roja. Y a propósito de lo que decíamos en la noticia comentada, que hablábamos de la crisis climática, Gaby te va a contar qué está pasando en estos momentos en España.
Así es, continuando con la temática de apertura del programa de hoy que hablaba Ricardo sobre la crisis climática, seguimos con esto y es algo que está pasando en Europa, particularmente en España, que está viviendo esta emergencia climática permanente. Son altas temperaturas durante largos periodos de tiempo y con un número récord de incendios de espacios verdes que afectan la salud y la economía. Los datos son contundentes. Más de 400.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego y las temperaturas igualaron los niveles del verano más caluroso que se había registrado allá por 2022. No solo lo igualaron, sino que lo superaron en un par de grados. Como venimos diciendo en este programa, el calentamiento lo sufren los seres humanos, los animales, también la flora se siente en el aire, en la tierra y también en el mar. Y particularmente yendo al mar, tenemos que decirte que en el mar Mediterráneo se ha recalentado y generó esto un cóctel explosivo. Más lluvias torrenciales, más olas de calor por muchos más días y lo que ha pasado este año es que el otoño directamente ha desaparecido. Se vive en España y se vive en toda Europa. También esto se está sufriendo en Asia, en África y en América. Estos ya no son episodios aislados, estos son síntomas de una transformación profunda que ha llegado para quedarse. Esta es la luz roja de nuestro programa de hoy. Te invito ahora a una pausa. Esperanos y quédate ahí del otro lado porque tenemos mucho más para compartir con vos. Ya venimos. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Los Espíritus, Camionero y Hugo y los Gemelos. 20 de septiembre en Tribus. Una noche de rock, blues psicodélico y fusión litoraleña. Los Espíritus, Camionero y Hugo y los Gemelos. Anticipadas en boleterías y a través del ticketway.com.ar. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. GRON, Mercado Sustentable, Dietética a granel, Verdulería orgánica, agroecológica, congelados, bicarbonato, limpieza del hogar biodegradable, Avenida Freire 2856, envíos a todo el país, por mayor y menor, Instagram, gron.sustentable. Pasó con esa cerradura. Hola, hija. Hola, papi. No hace falta que vengas, ya arreglé el lavarropas. ¿Y cómo hiciste? Fácil, con la aplicación Yo Resuelvo. Más fácil, más simple. Entrá en Yo Resuelvo y encontrá a quien necesitas en segundos. Hola, vengo a arreglar la ventana. Farmacia Figueroa Sobrero, 87 años al servicio de los santafesinos. Adherida a convenio de vacunación de IAPOS, PAMI y otras obras sociales. 3 generaciones trabajando por la salud y haciendo historia en la ciudad. Farmacia Figueroa Sobrero, Avenida General Paz, 7471. Segundo bloque del programa y tal como lo anunciábamos, hoy no tenemos entrevistas, sino que tenemos un informe y dentro de él algunos tramos de diversas entrevistas que hicimos para este informe y también para otras producciones. Vamos a hablar del principio de no regresión ambiental, una normativa legal muy importante que existe en nuestro país y que hoy por hoy está siendo violada, como decía Maristela Svampa hace 15 días cuando la entrevistamos aquí, por el gobierno nacional, pero también por los gobiernos provinciales. Si no, preguntarle a la gente que está al borde de la cordillera y en el sur lo que pasa con la minería a cielo abierto, si no, preguntarle a los habitantes de la provincia de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, La Pampa, Salta, todo lo que pasa con las fumigaciones y cómo se está atentando contra ello y cómo cada vez hay legislaciones mucho más benévolas
con respecto a la distancia. En Entre Ríos, por ejemplo, hasta hace un tiempo no se podía fumigar a menos de 3.000 metros del ejido urbano y ahora se puede hacer a 15 metros. Bueno, eso es regresión ambiental, ¿no? Normativas o legislaciones, leyes que atrasan, que violan un principio, un derecho que estaba amparado y que ahora se hace, pero se hace de manera regresiva. El principio de no regresión ambiental se viene discutiendo desde la década del 70, cuando comienza el fenómeno de la industrialización. Pero habrá que decir, y uno lo dice orgullosamente, que tuvo su apogeo y su gran trampolín y se empezó a discutir fuertemente aquí en la ciudad de Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral, allá por el 2010, un grupo de especialistas empiezan a plantear este tema y se mantiene hasta el día de hoy como un hecho a pelearlo y a sustentarlo. En septiembre del año pasado hicimos un informe. Ahora estamos viendo algunas imágenes de ese informe. Fuimos hasta la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral. Hicimos este informe. Estas son algunas de las imágenes de lo que pasábamos en septiembre del año pasado y que si te interesa verlo en su profundidad podés buscarlo en nuestro canal de YouTube. Es el programa 22 del año pasado, ¿no?, de la temporada 11, y lo podés buscar en el 29 de septiembre del 2024, que es cuando colgamos en nuestro canal de YouTube ese programa. ¿Qué dice el principio de no regresión ambiental? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Qué dice la normativa? Sería tedioso para alguien que no es abogado y hasta riesgoso, como nosotros, plantearlo. Por eso se lo preguntamos a Leandro Franco. Leandro es abogado y es integrante de la ONG Capibara. Junto con Valeria Berros y con otra gente, vienen trabajando hace mucho tiempo la naturaleza como sujeto de derecho y los principios de no regresión ambiental, y esto nos decía. En términos generales, el principio de no regresión establece que no se puede retroceder, es decir, ir atrás en aquellos avances logrados en la protección del ambiente. Si bien su origen está en el campo de los derechos humanos, desde el año 2010 comenzó a aplicarse específicamente a la cuestión ambiental, cuando un grupo de profesores e investigadores de la Universidad Nacional del Litoral, por un lado, como el profesor Gonzalo Soso o la profesora Valeria Berros, y de la Universidad de Limoges en Francia, como el profesor Michel Prieur, en el marco de un proyecto en conjunto comenzaron a desarrollar los fundamentos jurídicos para la aplicación del principio de no regresión, específicamente en asuntos ambientales. A partir de allí, el principio de no regresión comenzó a proliferar y aparece, por ejemplo, en varias sentencias judiciales, algunas de relevancia, como el caso Matanza-Riachuelo. Aparece en alguna normativa local, en ordenanzas municipales, como por ejemplo una ordenanza destinada a regular la aplicación de agrotóxicos, y aparecen iniciativas legislativas tendientes a reconocer el principio de no regresión, como aquel proyecto de ley del entonces senador nacional Fernando Pino Solanas, que pretendía que el principio de no regresión sea incorporado en la Ley General del Ambiente. Está claro, ¿no? Como lo decía el doctor Franco, el principio, lo que dice, la normativa lo que dice es que no se permite legislar algo que atrase con una norma ya dictada. En ambiente y en derechos humanos, en derechos de géneros, no se puede. Es un principio, no podemos legislar para atrás. Algún derecho que ya está incorporado no se puede violar. Y en materia ambiental esto no se puede hacer. No se permite, digamos, un retroceso en políticas ambientales ya gestadas, a logros alcanzados. Algo que se discutió mucho en la Declaración de Río de Janeiro, ya por 1992, y en la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible, que fue en el 2002 en Johannesburgo. ¿Qué es lo que se discutió tanto en Río de Janeiro como en Johannesburgo? Sugerían que el principio de no regresión ambiental debía reconocerse en todo el mundo. Y de hecho hay muchos países que lo tienen reconocido. Y Argentina lo tiene reconocido, no en su constitución, pero lo tiene reconocido. Lo que no pasa es que se cumpla. Finalmente después aparecen otras leyes, intereses políticos, intereses económicos, no pueden prevalecer sobre los derechos de los seres vivos. Y eso es el principio de no regresión ambiental. Claro, al no estar en la Constitución Nacional,
como lo tiene por ejemplo Ecuador, como lo tiene Bolivia, como lo tiene Guatemala, entre otros, muchos gobiernos, por ejemplo gobiernos provinciales y el nacional en este momento, violan este principio y solo depende que se cumpla de las buenas intenciones que puede tener un juez o el político de turno. En los últimos 2 años, con la implementación de leyes como el RIGI y la ley Ómnibus, esto ha generado grandes retrocesos ambientales. Por ejemplo, la disolución de organismos, la subestimación del Ministerio de Medio Ambiente para transformarlo en subsecretaría, la falta de presupuesto, demuestran esta regresión ambiental y ahí lo vemos. Haciendo retrocesos en varios aspectos. Los retrocesos pueden ser regulatorios, que sucede con la modificación de normas ambientales, como intentó el gobierno con la modificación de la ley de quemas, o que sucede con la derogación de normas ambientales, como sucedió con la ley de tierras, que actualmente es un caso que está en disputa judicial, o también con la aprobación de alguna norma que sea regresiva, como es el caso, por ejemplo, el supuesto del RIGI. También aparecen retrocesos institucionales que implican el desmantelamiento de los organismos encargados de llevar adelante estas políticas públicas, como sucedió con la desaparición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y por último, existen retrocesos presupuestarios que implican la reducción de los recursos destinados a llevar adelante políticas ambientales, como está sucediendo en prácticamente todas las áreas del Estado, del gobierno, que tienen competencia ambiental. Está claro que desde hace un par de años, sobre todo con las políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional, se ha privilegiado el extractivismo y la agresión a la naturaleza. Hoy es mucho más importante, y no se piensa, sacar una riqueza que agredir a la naturaleza o a las personas que viven en esos territorios. Lo hablamos con alguien que sabe mucho de este tema y es abogado, con Enrique Viale. La sensación es una sensación que es medio colectiva de desesperación. Tanto el DNU es claramente inconstitucional, violatorio del Estado de Derecho, afecta al sistema republicano de gobierno, y el proyecto de ley Ómnibus es manifiestamente también inconstitucional. En nuestro caso, en la materia ambiental, por retroceder en materia de protección ambiental, que no se puede, hay un principio de no regresión ambiental, del cual Argentina ha firmado un tratado que lo incluye expresamente, que es el famoso acuerdo de Escazú. Este acuerdo de Escazú tiene este principio y además forma parte de nuestra pirámide legislativa también, forma parte de nuestra legislación. Retroceder, como pretenden tanto en la ley de bosque, de glaciares, como en la ley de control de quemas, entre otras cosas, esos son como las más salientes, es herir de muerte el corazón de la legislación de protección ambiental. Son las leyes que más nos han costado y además protegen ecosistemas vitales, ¿no? Y si aún faltara completar algo, hace un par de semanas, en este estudio hablamos con Maristela Svampa, socióloga, investigadora del CONICET, escritora, y fue la coordinadora del primer informe de regresión ambiental que presentaron en agosto de este año. Lo presentó la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el colectivo Acción por la Justicia Ecosocial. Esa presentación fue en Buenos Aires, se hizo después también en Rosario, algunos pudimos verlo en directo por YouTube. El informe comprende hechos que ocurrieron desde diciembre del 2023 a julio del 2025. ¿Por qué? Porque es en ese tramo donde se aprueban algunas leyes como el régimen de inversiones, la ley bases, y bueno, hablamos con eso con Maristela Svampa, también de la responsabilidad compartida de los gobiernos provinciales, cómo se eliminaron derechos, se eliminaron organismos, se desfinanciaron, y ahí está, en esto que te va a contar Svampa, claramente cómo se viola este principio. Me tocó coordinar este informe, que es nuestro primer informe, que toma efectivamente el periodo, ¿no?, del gobierno de Milei, es decir, se abre con diciembre del 2023 y se cierra el 8 de julio de este año, es decir, con el fin de las facultades extraordinarias otorgadas por la ley Bases, porque es en ese periodo que asistimos, podríamos decir, a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, ¿no?, a través de la aprobación del RIGI, hay un avance, una aceleración del extractivismo en todas sus facetas, que es algo que se puede comprobar en los diferentes territorios provinciales. Esta aceleración, además, viene a la mano de más criminalización de la protesta, porque los gobernadores alentonados y se han subido a la ola libertaria en un momento en el cual
cual también vastos sectores sociales, y esto también corre en relación a los movimientos socioambientales, se halla en un estado de desconcierto, dado la agresividad, la velocidad de las medidas destructivas del gobierno de Milei. Y en segundo lugar, el otro eje tiene que ver con las políticas negacionistas del gobierno de Milei, porque no lo olvidemos, Milei, como toda la ultraderecha a nivel mundial, es negacionista desde el punto de vista climático. Pero esto no es meramente retórico. Esto se expresa a través del desmantelamiento de una serie de normativas, de políticas públicas, de destrucción de organismos públicos y de financiamiento de los mismos ligados a cuestiones ambientales. Entonces, es doble, digamos, es un doble eje el que abordamos, y en ese sentido, si bien hay una aceleración del extractivismo, que por otro lado, recordemos, el consenso extractivo exportador es algo compartido con vastos sectores de las élites políticas y económicas, acá lo novedoso viene de la mano de la ley bases y por otro lado viene de la mano de destrucción de todo un legado ambiental que se ha construido a lo largo de 3, 4 décadas en nuestro país. Acá estamos ante un gobierno que está suprimiendo derechos y normativas que después probablemente cueste mucho restablecer y volver sobre ellas. Por ejemplo, han eliminado la Dirección de Agroecología, que era quizás la única que al menos apostaba a una hipótesis de transición ecológica. Por ejemplo, han eliminado también, derogado la ley de propiedad territorial que permitía a los tierras. Han desfinanciado el INTI, el INTA, y han terminado con estos organismos a través de, o buscan terminar estos organismos a través también de despidos y de una política de descentralización que los somete a la órbita de otros ministerios que nada tienen que ver con lo social y lo ambiental. Esto comenzó de alguna manera también ya en el inicio del gobierno de Milei, con la baja de la agenda internacional en relación al cambio climático, con la prohibición de palabras y la clausura institucional, podríamos decir, porque en distintos organismos se prohibió, por ejemplo, palabras como cambio climático, agroecología, sustentabilidad, con el ataque a la ciencia pública, pero todo esto deriva, insisto, en, por ejemplo, el cierre de la Dirección Nacional de Emergencias. ¿Para qué sirve la Dirección Nacional de Emergencias? Bueno, está ahí precisamente para acudir cuando ocurre una catástrofe ambiental. Los eventos extremos, ¿no? Las catástrofes climáticas localizadas, que son cada vez más frecuentes a raíz de las crisis climáticas. Incendios, inundaciones, tornados, olas de calor, olas de frío. Recuerden ustedes lo que sucedió en Bahía Blanca, ¿no? En Bahía Blanca, en muy pocas horas hubo una inundación que produjo un enorme desastre en la ciudad. 3 días antes, el gobierno de Milei había cerrado la Dirección Nacional de Emergencias y había licenciado a 480 empleados. Estos son los que intervienen en el caso de catástrofes que provienen de diferentes disciplinas para poder mitigar los desastres. Y no se olviden también, el gobierno vetó la ley de ayuda a los damnificados del desastre en Bahía Blanca. Bueno, casos de esos tenemos todo el tiempo. Es decir, el desmantelamiento es sistemático porque estamos ante un gobierno que no cree en el cambio climático, que lo niega como tal, y que sobre todo, si en algún punto que existe cambio climático, no cree que tenga razones antrópicas. Esto es que las actividades humanas y sobre todo las actividades económicas sean los responsables de los mismos. Estamos ante un escenario de despojo y recortes de derechos. En este sentido hablamos de una regresión también muy importante, porque estamos ante el deterioro y el retroceso de condiciones sociales y ambientales que tienen que ver con el ejercicio de nuestros derechos cívicos, que tienen que ver con nuestro sistema democrático. Lo que está en juego es sin duda nuestro sistema democrático, mucho más que nunca que en relación a otros periodos. ¿Alguien dirá y que nos quedamos ahí? No.
además de denunciar esto, se plantean salidas. Por eso en esa charla que tuvimos con Maristela Svampa hace un par de semanas aquí, en este programa, Maristela, que forma parte del equipo Transiciones, un equipo muy importante, que viene planteando salidas, soluciones concretas. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Se puede vivir bien? ¿Se puede apostar al confort sin por eso autodestruirnos? Bueno, las salidas la plantea justamente Maristela Svampa. El equipo Transiciones es un equipo de equipos que reúne a académicos, críticos y activistas que compartimos un diagnóstico común en relación a la crisis ecológica y política y que buscamos efectivamente, en ese sentido, proponer, digamos, salidas y, por supuesto, narrativas diferentes que apuesten a un futuro en el cual la justicia social y la justicia ambiental estén articuladas. Porque para nosotros es fundamental esa cuestión. Por un lado, reconocer las enormes desigualdades sociales y ambientales que hay en nuestro país y, por otro lado, apuntar a un horizonte de sostenibilidad que implique, por supuesto, otro modelo productivo, otro modelo u otro modo de producir en el territorio que sea respetuoso con el ambiente. Una cuestión fundamental para nosotros es que estamos ante una humanidad que está chocando contra las fronteras planetarias. Y en esa línea tenemos que tomar una decisión que es crucial. No es precisamente el ambiente o la naturaleza la que tiene que adaptarse a la economía, sino la inversa. Es la economía que tiene que adaptarse e incorporar los límites de la naturaleza, porque es nuestro destino como humanidad que está en juego. Lo que está en juego son las condiciones de habitabilidad del planeta. Para nosotros es vital pensar o repensar el Estado, porque nosotros no somos de la idea de que haya que eliminar el Estado. Somos conscientes de que hay grandes déficits y problemas asociados al Estado, pero no es con menos Estado que vamos a salir del problema, sino con más Estado, pero no el que ya conocemos, sino un Estado ecosocial que reorganice de alguna manera las problemáticas sociales y ambientales en función de criterios de justicia social y justicia ambiental. Hay salidas, está claro, hay salidas. Hay que pensar más. Hay que pensar en un todo y no solo en una parte. Hay producciones sostenibles y amigables. Hay que cambiar la cabeza. Hay que modificar este paradigma de consumo loco y desenfrenado. Hay que pensar en uno y en el entorno, si no se piensa de manera incompleta. Como bien decía nuestra entrevistada, en unas funciones del Estado, de un Estado que sea distinto, un Estado ecosocial, como se viene planteando también aquí en Santa Fe, con la reforma de la Constitución provincial, con un sistema nacional de cuidado, empezar a cuidar la vida en su definición más grande, más extensa, empezar a pensar transiciones energéticas que sean más sostenibles con nosotros y que a su vez apunte al desarrollo, el rol del litio, por ejemplo, entre otras. Hay muy interesantes salidas, como para demostrar que se puede, y le sugerimos que entre, seguramente ahora sale aquí en nuestro Zócalo, a www.equipotransiciones.org, www.equipotransiciones.org, que ahí está muy bien explicado algunas de estas salidas que son posibles para no seguir violando este principio de no regresión ambiental. Se nos prende la segunda luz del semáforo, es la luz amarilla. Interesante proyecto, muy cerquita de aquí en Santa Fe, en la provincia de Córdoba. Así es, exactamente, Ricardo, así como lo planteás. La luz amarilla se enciende en la provincia de Córdoba con un proyecto que en realidad ya está teniendo sus primeros frutos, cuestiones de acciones concretas. Me refiero a lo que está pasando en la provincia porque ya comenzaron a hacerse efectivos los pagos a aquellos titulares de tierras con bosque nativo que se han inscrito en este programa que busca estimular justamente
justamente a los propietarios que implementen acciones concretas para conservar estos ecosistemas. El hecho resulta realmente fundamental en esta provincia, que perdió el 97% de sus espacios verdes por tala indiscriminada y también por incendios forestales. La medida es importante porque, bueno, como se sabe, los bosques regulan el agua, capturan carbono y también conservan la biodiversidad que existe en ellos. Con esta medida se pondrán más de 500 planes de conservación en marcha, lo cual llevaría a proteger alrededor de 400.000 hectáreas. Para estos días el gobierno de Córdoba abre una nueva convocatoria a propietarios de bosques nativos para que se sumen a este programa y sean cada vez más las áreas protegidas o con acciones concretas para multiplicar los especímenes de bosques nativos cordobeses. Nos vamos a una nueva pausa con esta luz amarilla que nos llena de esperanza claramente. Quédate con nosotros y seguimos en un minuto nada más con más Onda Verde. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. APUL, el gremio del personal no docente de la Universidad Nacional del Litoral, trabaja por una educación pública y gratuita, construyendo la Universidad Popular. APUL, 1 de mayo, 3164. Fernando Ruiz Díaz, 3 de octubre en Hub, vuelve a Santa Fe con su gira Continuará y un viaje por todos los hits de su carrera. Fernando Ruiz Díaz en Hub. Anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. El alumbrado público era un problema histórico para los barrios santafesinos. Este año decidimos cambiar el modo de hacer las cosas y en 6 meses ya vemos los resultados. Intervinimos el 100% de los barrios. Encendimos más de 13.000 luminarias. Del oeste al este, Blas Parera, Peñalosa, Facundo Subiría, Aristóbulo del Valle, General Paz y Costanera. Y del norte al sur, Gorriti, Avenida Galicia, Salvador del Carril, Boulevard. También el distrito La Costa y los grandes parques, Garay del Sur y Federal. La ciudad se enciende, estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Estudio Jurídico Cosetini y Asociadas. Nos avalan 24 años de experiencia y excelencia. Accidentes de tránsito y laborales. Consulte su problema. Cosetini y Asociadas. Urquiza 2000. Teléfono 3424 295995. www.municipales.org.ar. Toda la información de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe en un solo sitio web. Abrimos este tercer bloque de Onda Verde con la luz verde de nuestro semáforo y en este caso, te lo contábamos al principio, tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó al Estado Nacional a la provincia de Jujuy y a 2 empresas petroleras por la contaminación del Parque Nacional Calileguá, que es un área protegida que integra la Reserva de Biosfera de las Yungas. Ha condenado por acciones de contaminación. El fallo ordena frenar la explotación hidrocarburífera en el yacimiento Caimancito, que colapsó en 1997 contaminando el arroyo Yuto. Además, exige implementar un plan de recomposición ambiental que debe culminar antes del 31 de diciembre del año 2030. La Corte afirmó que la explotación es manifiestamente ilegal, según la Ley de Bosques Nativos, y por lo tanto responsabilizó al Estado por no fiscalizar ni aplicar los mecanismos de abandono de pozos inactivos. Los jueces resaltaron el impacto en un ecosistema vulnerable, las yungas, que albergan especies emblemáticas como es el yaguareté, la tacuara, aves y flora de gran valor ecológico. El fallo marca entonces un hito
en la jurisprudencia argentina y sienta, por lo tanto, jurisprudencia. Además, resulta muy importante porque quienes impulsaron la causa hace 11 años fueron justamente los mismos vecinos. Esta ha sido entonces la luz verde de nuestro programa de hoy, la buena noticia de esta edición. Y ahora Ricardo nos lleva a lo que ha sido el cumplimiento de las 400 marchas de la organización Basta es Basta. Sí, que es como un eslabón más de una cadena, ¿no? Porque está claro que como argentinos tenemos un presente y una historia de salir a la calle por el reclamo de nuestros derechos. Mire, el radicalismo, cuando se crea como partido político, el peronismo, algunos años después, digo, como los dos partidos más importantes de la última historia argentina, se hicieron con la gente en la calle. Se hicieron con los reclamos de la gente saliendo a la calle. Antes, mucho antes, en 1810, el porteño se fue a la Plaza de Mayo porque decía que el pueblo quería saber de qué se trataba. ¿Se acuerdan, no? El pueblo quiere saber de qué se trata y salió a la calle para reclamarle a los que estaban en el cabildo de qué estaban hablando, ser partícipes de ese hecho histórico. Los reclamos ambientales también se hacen en la calle. Y hay ejemplos. Todas las asambleas ciudadanas que se oponen a la minería en cielo abierto, estoy hablando de Mendoza, Chubut, Lesquel, Famatina, Andalgalá, Loncompué, Jujuy, y podría seguir, se hacen con la gente en la plaza, la gente en la calle, caminando. Miren, en Andalgalá, ahí en Catamarca, la asamblea, sí, el Algarrobo, lleva más de 800 marchas, 800 sábados, uno tras otro, oponiéndose a emprendimientos de minería en ese lugar. Si hablamos de fumigaciones también, las madres de Ituzaingó, en Malvinas Argentinas, ahí muy cerca de Córdoba, frenando la instalación de una fábrica de semillas apoyada por el gobierno nacional, por el gobierno provincial, por el gobierno comunal, que querían instalar Monsanto una fábrica allí y que no lo dejaron. Todo lo que pasa en la geografía del litoral argentino, en Entre Ríos, en Santa Fe, más arriba en Chaco, gente saliendo a la calle diciendo que no quieren fumigaciones, comunidades educativas de escuelas rurales. Como solemos decir nosotros, cuando el pueblo camina por la calle, hace historia. Y es una verdad que a algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero es una verdad. Toda esta introducción para contarte lo que está pasando en Entre Ríos. Muy cerquita aquí de Santa Fe existe la coordinadora Entre Ríos Libres de Venenos, Basta es Basta. Cumplieron 400 marchas el martes pasado. Son 400 marchas alrededor de la plaza que está frente a la Casa de Gobierno, allí en Paraná, y que no importaba qué fecha caía el martes. A ver, si un martes era 24 de diciembre o 1 de enero, allí estaban. Si un martes era feriado, allí estaban. Si un martes llovía torrencialmente o hacía 50 grados de calor, allí estaban. Durante 400 martes nunca dejaron de marchar reclamando por una regulación de las fumigaciones terrestres y aéreas en todo Entre Ríos. Es una coordinadora, la coordinadora Entre Ríos Libres de Venenos. En nuestro sitio web, en Mancha Venenosa, ponemos una entrevista que le hicimos a Daniel y Daniela, padre e hijo, Daniel y Daniela Berseniasi, y también a Tincho Martínez, que es un integrante de una granja agroecológica, La Porota. Vamos a ver un tramo muy corto de las 3 entrevistas, y les pido atención especial al final de lo que dice Daniel Berseniasi cuando habla que marchar también significa recuperar la vida y la fiesta. Integramos en la provincia la coordinadora Entre Ríos Libre de Agrotóxicos sin venenos, Basta es Basta, que es una coordinadora que ha surgido en los últimos tiempos para lograr definitivamente la eliminación de los venenos de la provincia de Entre Ríos como
convidados que alguna vez fueron a compartir el escenario, el territorio con nosotros. La coordinadora nació, la creamos en octubre aproximadamente del 2017, a partir de cuando fallece Antonella, una chiquita de Gualeguaychú, que fue un caso bastante mediatizado a nivel nacional. Bueno, ahí es como que dijimos, no por Antonella, sino que Antonella es uno de los tantos que nos enteramos día a día que o enferman o fallecen en nuestra provincia. Y decidimos juntarnos, ya no seguir haciendo las luchas locales como veníamos haciendo, sino hacer un movimiento más provincial. No olvidemos que Entre Ríos tiene una tradición en las cuestiones ambientales. Hay un hito que es fundamental, que es la década del 90, cuando se quería construir la represa de Paraná Medio. Después tenemos las luchas de los compañeros de Gualeguaychú contra las pasteras, o sea, el ambientalismo en Entre Ríos es muy fuerte. Decidimos armar una acción frente a Casa de Gobierno, que fue en noviembre del 2017, bueno, reclamando que el gobierno se haga cargo de tantas muertes y tantos enfermos en nuestra provincia. Y ahí es que por eso dijimos basta es basta, o sea, no es que decimos, bueno, hay que hacer algo, no, hasta acá llegamos por lo menos nosotros, ¿no? Y eso nos movilizó a crear la coordinadora y desde ahí a toda la serie de actividades que hemos desarrollado. ¡Basta! 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 ¡Basta es basta! Hemos venido hasta acá a decirle a nuestros gobernantes que se hagan cargo y a decirle a nuestros ciudadanos, compañeros, despierten que nos están matando. En este caso se han conseguido cosas importantes, ¿no? O sea, a principios del 2018 se consiguió frenar una ley que ya tenía aprobación en el Senado, que estaba por entrar a diputados en esta provincia. Ahora, junto con los docentes, impresionante los docentes, porque aquel hito de la década del 90 tuvo mucho que ver con la lucha de los docentes. Ahora otra vez han logrado este amparo, que todavía se está discutiendo en diferentes instancias y que hizo que trascendiera a nivel nacional esta lucha por proteger nada menos que la salud de los gurises y de los docentes en las escuelas rurales entrerrianas, que son más de 1000 escuelas rurales, ¿no? Se están logrando cosas. Estamos en el convencimiento, no por ingenuos, sino por convicciones y por lo que la realidad viene hablando y diciendo, que la provincia de Entre Ríos, así como está pasando en otros lugares del mundo, va a ser en un tiempo más, no sabemos cuánto, pero no mucho más, un ejemplo de producción sin venenos, de recuperación de montes nativos, de recuperación y mantenimiento de lo que todavía como cultura rural exista, de vecinos que vuelven a ser amigos porque no se amenazan con sus prácticas agrícolas la vida de sus hijos, vecinos que cada vez que hagan una cosecha volverán a tocar música con acordeones, guitarras y bombos como lo hacían antes, y a bailar como lo hacían antes. Los días de cosecha ya no son días de fiesta. Nosotros vamos a trabajar y para eso estamos trabajando, impulsando la recuperación de la fiesta en los días de cosecha. ...400 marchas, 400 martes, se consiguieron cosas, sí, se retrocedió también, pero bueno, es parte del juego político de la pulseada de estos Quijotes, ¿no? Es la tremenda y permanente historia de David y Goliat, pero allí están, creo que la tenacidad y la porfiada es lo que más pueden. Por eso, este martes estuvieron marchados y vemos algunas imágenes
estuvimos acompañándolos, solo acompañándolos como ciudadanos, más allá de la gentileza que tuvieron de invitarnos. Allí estuvimos, caminando con ellos, escuchando música, que también la hubo, hablando con muchos de ellos, caminando por la calle, como decimos siempre, por ahí se hace historia, y abrazándolos muy fuertes por esta tenacidad de el aguante un martes con mucha lluvia, un martes que eran poquitos, un martes que eran muchos, un martes que vieron que los espiaban y les sacaban fotos, un martes que cayó Navidad o fin de año y allí estuvieron, así que vaya a ser importante y por eso estuvimos y aprovechamos también para abrazarlos fuertemente por esta tenacidad. Son los verdaderos Quijotes de este siglo XXI. Abrazo muy grande a la coordinadora por los Entre Ríos Libres de Venenos. Basta es basta. Así nos estamos yendo, Gaby, ¿le parece? Así es, hemos llegado al final una vez más de una edición de Onda Verde. Y bueno, ¿qué nos queda por decir, como siempre, que los 12 años y este programa mismo en 2 días se va a sumar a todos los que hicimos y que va a estar en nuestro canal de YouTube. Exactamente, en nuestro canal que es Onda Verde, programa DTV, y al que te invitamos a que te suscribas, te sumes, compartas los videos y también actives, hoy me la traje por acá, la campanita en el bolsillo, acá, mira, esta campanita, que la actives para que cada programa que vayamos subiendo, cada material nuevo que se sume al canal, bueno, te llegue la notificación y inmediatamente puedas verlo. Durante el programa habrás visto un QR que salió en nuestra televisión también. Eso es para que acerques el celular y automáticamente podés entrar a nuestro canal de YouTube. Esas cosas que tiene Franco y la tecnología que lo hace. Y como siempre te invitamos a que te comuniques con nosotros para hablar del programa, para decir qué te gustó, qué no te gustó, para darnos alguna información que se nos escapó, para invitarnos a que vayamos con nuestras cámaras a registrar algo que tenga que ver con el medio ambiente. Bueno, aquí lo tenés, ¿eh? Aquí están todas nuestras direcciones para que te comuniques con nosotros. Bueno, sin más que agregar, más que muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Vamos a renovar la cita para el próximo domingo. Claro, y como ya hay confianza, nos vamos así. Vale. Nos vemos la semana que viene. Que Chao. la pase bien.